Una de las experiencias impactantes que tiene una persona nueva cuando entra en la iglesia es cuando le piden que haga la oración en el culto o dé la bienvenida. Vienen los nervios, vienen las preocupaciones y luego estas personas recuerdan esa experiencia con alegría y con risa. Pero también otra experiencia increíble es cuando Dios toca la vida de una persona y la llama a cambiarse completamente. Eso nos ha sucedido a todos nosotros realmente, cuando Dios nos llamó de pecadores a personas santificadas en la fe de Cristo. Y una de las experiencias más impactantes que leemos en la vida fue cuando Dios llamó a un feroz perseguidor de la iglesia para pedirle que se convirtiera precisamente en el predicador de aquello que perseguía, a Jesús de Nazaret. Ese es el estudio que vamos a hacer hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y hola, querido compañero de estudios bíblicos, ¿cómo te encuentras hoy? En el nombre del Señor Jesucristo, contento de estudiar la palabra de Dios. Amén. ¿Pedimos su dirección? Sí. Amante Dios, danos sabiduría al estudiar tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos dé la humildad necesaria para que al ser llamados por ti, seamos obedientes como Pablo, como Saulo. Muéstranos el camino, Señor. Desciende sobre nosotros y guíanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Para entender la conversión, la entrega de Saulo a Dios, hay que entender exactamente desde qué lugar él venía. Así que vamos a estudiar la conversión de Pablo, pero no vamos a comenzar en los primeros capítulos de Hechos, sino que vamos a ir hasta el capítulo 26. Dijo Pablo: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y, enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Nosotros tenemos un detalle acerca de la conversión de Saulo, de este feroz predicador o perseguidor de la iglesia, en la experiencia de Esteban. Saulo estaba allí, consintiendo, alegrándose por todo lo que estaban haciendo, que iban a callar la voz de este testarudo hereje de la religión judía. Y Saulo estaba mirando, pero no podía creer lo que estaba viendo, el poder manifestado en la persona de Esteban. El hecho de que esos hombres tan sabios no pudieran rebatir lo que él decía, porque Esteban, un hombre sencillo, al cual Dios le dio el poder del Espíritu Santo, contestaba todo, los hacía pensar, los hacía callar, y Saulo, lleno de enojo, y luego escuchar esa horrible blasfemia de que él veía los cielos abiertos y veía a Jesucristo. Y la alegría de poderlo acusar de eso y matarlo y por fin acallar su voz, sino con argumentos, con piedras. Y entonces que él pronunciara esas palabras: Dios, perdónalos porque no les tomes en cuenta este pecado. Obviamente recordando las palabras de Jesús. Eso impactó grandemente a Saulo, Johnny, y este era un hombre pero terrible, de lo peor que había, enemigo de la iglesia cristiana. Y todo haciéndolo en el nombre de Dios. Eso es lo que más temor da.
porque si había una persona convencida de que había sido llamado por Dios para hacer su obra, era Saulo de Tarso. No estoy hablando de Pablo, estoy hablando de Saulo de Tarso. Estas cosas que las hacía por celo a Dios y nos debe servir de advertencia para que abramos nuestros ojos y doblemos nuestras rodillas en humildad, pidiéndole a Dios que cada vez que sentimos gran celo por la iglesia, que no estemos siendo como Saulo. Esa es mi oración, porque repito lo que he dicho una y otra vez, mi preocupación número uno para la iglesia es que estemos listos para la recepción del Espíritu Santo, que yo quiero que Jesús venga ya, y lo que nos toca a nosotros es recibir el Espíritu Santo y hacer la obra y responder a la obra del Espíritu. Y otra cosa, Johnny, y es que cada vez que nosotros leemos a una persona en la Escritura, siempre debemos de tratar de ver a esa persona como un espejo, a ver qué refleja acerca de nosotros. Y de nuestra condición, de nuestra iglesia, de nuestro contacto. Sí, sí. Entonces, a ver qué refleja acerca de nosotros, Johnny, precisamente de cómo estamos, porque nosotros podemos ver esa justicia propia de Saulo, tal vez ese no es el nombre correcto, estar engañados y ser tan contundentes creyendo que lo que él hacía de matar personas a Dios le agradaba y ver cómo eso refleja nuestras actitudes, refleja las actitudes de la cultura de la iglesia en donde nosotros normalmente nos congregamos, etc. Para entender y no cometer los mismos errores. La Biblia no está allí explicando o narrando estas cosas como de chismes, sino como advertencias para que todos aprendamos, para que todos nos beneficiemos espiritualmente de lo que leemos. Y entonces vamos a ir al capítulo 9 ahora de Hechos para ver cómo comenzó, cómo narró, experimentó Pablo ese evento. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Johnny, aquí hay una descripción que nos habla acerca del carácter día a día de Saulo. Él respiraba amenazas y muerte en contra de los cristianos. O sea, esta es una persona que no trabajaba de 8 de la tarde a 5 de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Él respiraba este odio, esta crueldad en contra de los cristianos. No había ninguno que él le tuviera simpatía o paciencia. O sea que este era un hombre que cualquiera de nosotros miraba y podíamos decir, esta es una persona malvada que no sirve para nada y Dios lo detesta y Dios lo desprecia. Y teníamos que entender una cosa que es muy difícil de razonar, que esto lo estaba haciendo en el nombre del Señor. Porque si hubiera sido instrumento de Satanás y obrando directamente bajo la influencia del maligno, sin aceptar ninguna palabra de Dios, no hubiera sucedido la conversión que ocurrió después. Yo no lo puedo entender, pero hay una tensión allí entre el Saulo que está procurando hacer lo mejor para Dios y está en ignorancia y está haciéndolo sinceramente, y la obra del Espíritu Santo que está convenciéndolo en su corazón a nivel interno que él está en ese diálogo. Porque Dios no saca a una persona en contra de su voluntad. Dios se manifestó a Saulo allí porque con sinceridad Saulo estaba buscando servir a Dios. Y entonces Dios le dice cómo se sirve. Si hubiera sido diferente, no pasa esto. Pero entonces, Johnny, yo quiero enfatizar el hecho de que Dios manifestó su amor hacia una persona tan equivocada y tan cruel. Dios tuvo paciencia, Dios tuvo amor y Dios dio la gracia. Y Pablo siempre tuvo presente su origen. Él nunca se olvidó de lo que él había sido antes. Y vamos a ver 3 versículos en los cuales él expresó ese sentir de
de lo que Dios hizo por él y la forma como él reacciona. En Corintios dijo Pablo, yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. A mí, en Efesios 3:8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Cristo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, le escribió a Timoteo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Estas son palabras de un hombre que fue rescatado de una vida de pecado, de haber traicionado a Dios a pesar de que él creía que lo servía. Pero son palabras también de un hombre que aceptó la oferta de perdón de Dios, que recibió el don del Espíritu Santo. Y él entendía que él había sido perdonado completamente, que él había sido instalado o designado como apóstol a los gentiles, pero que también al mismo tiempo él reconocía que todos sus logros venían de Dios, Johnny. Todo lo que él hizo venía de Dios por la gracia de Dios y nada de él porque él era sencillamente un pecador. Y este Dios perdonador es el mismo Dios tuyo y mío. Y es el mismo Dios de tu vecino y de los hermanos de la iglesia. Por eso en humildad debemos continuamente considerar a los demás como iguales, porque Dios puede estarlos llamando. Jamás se le hubiera ocurrido a nadie de la iglesia que Dios podía llamar a Saulo de Tarso a ser miembro y mucho menos a ser un dirigente y mucho menos a llegar a ser el gran evangelista que fue Pablo. Así que ponte los lentes de la iglesia del Nuevo Testamento y entiende que lo que ocurrió en el contexto de Saulo de Tarso con la iglesia primitiva está y puede ocurrir en tu iglesia. La pregunta es, ¿lo aceptarás tú al que Dios ha llamado o vas a resistir y le vas a cerrar las puertas? Ese conflicto lo tenemos a diario, Rafael, Sí. sin saberlo. Y Johnny, y hay muchas personas que como Pablo están esperando tener un encuentro con Dios. Dios no siempre elige actuar en la vida de una persona a través de un milagro como aparecerse en el camino a Damasco, a Saulo, sino que Dios tiene personas que van a hacer el milagro por otras personas, el llamamiento a la salvación. Dios me envió a mí a una persona que me llamara a la salvación. Y Dios te está enviando a ti, me está enviando a mí para que hablemos con los Saulos del mundo, con los Saulos que se encuentran en nuestra vida, para traerlos a ellos al Evangelio. Y esas personas que han estado más en el pecado son las personas que pueden amar más a Dios y explicar con mayor empatía y con mayor significado el amor de Dios. Y veamos las palabras de cómo Pablo describió el amor de Dios en el libro de Romanos. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya, gloria sea el nombre de Dios. Cristo murió por Johnny Ramírez Johnson y también por Rafael. Y también por todos los demás que Él está llamando. Nosotros hemos de entender que la obra de Dios, la obra de salvación, no está terminada. Dios no se ha cortado las manos ni está amarrado. Dios no es cojo, manco, mudo ni perezoso. El problema lo tenemos nosotros como iglesia cuando resistimos la obra del Espíritu Santo, cuando ponemos trabas para la obra que Dios quiere hacer y está haciendo, cuando expelemos, sacamos de la iglesia a los que como Pablo se han convertido. Hemos de ser humildes y entender los misterios de Dios, que no los vamos a entender. Y eso es una contradicción de términos, pero esto es lo que ocurre. Así es que tiene que ser.
que la iglesia entienda que Dios está llamando y que no somos nosotros los que estamos en control. Qué interesante, Johnny, que los dos apóstoles más influyentes del Nuevo Testamento, Pedro y Pablo, son las personas que mayores pecados tenían. Más débiles. Sí, Pedro era el que tuvo más fallas de todos los apóstoles que se mencionaran, y Saulo el perseguidor de la iglesia. Y a ellos escogió Dios para hablar de los misterios del amor de Cristo, de los misterios del amor de Dios hacia los pecadores. Porque el que más ha pecado es el que más aprecia el perdón de Dios. El que más ha estado en la perdición es el que puede apreciar con mayor entendimiento la aceptación del amor de Dios y explicarlo a otras personas. Y eso fue lo que hizo Pablo para nosotros. Pero entonces vamos a volver al camino a Damasco para ver la reacción de Saulo cuando Dios lo detuvo. Hechos 9, 5 al 9. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes de hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, porque a la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo. Y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo de la mano, lo metieron en Damasco, en donde estuvo 3 días sin ver y no comió y bebió. Es interesantísimo que Pablo no veía porque físicamente sus ojos habían sido afectados y los que estaban con él no veían porque no eran sinceros de corazón. Hay una diferencia entre estos compañeros judíos que venían con Saulo a cumplir la misión del Sanedrín, la misión de los sacerdotes, y Saulo. Saulo, siendo el dirigente, era una persona en la cual había un diálogo interno, un aguijón que ya Dios lo estaba moviendo, y él estaba en conflicto interno. Cuando se manifiesta Dios, la persona de Jesús, se le es obvia y él la puede ver y escuchar, entonces hay paz. Vino la solución a su aguijón, porque Dios está llamando a muchos, pero solo aquellos que son humildes, que están dispuestos a hacer la pregunta que hizo Pablo. ¿Cuál fue la pregunta de Pablo? ¿Qué quieres que yo haga? Esa es la pregunta clave, Rafael, y esa es la que yo quiero hacer diariamente. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Esa es la pregunta que haces tú, esa es la pregunta que haces en tu iglesia, esa es la pregunta que le enseñas a la junta de la iglesia a hacer. Que no se crea muy en control. Todos debemos entender que el que está en control es el que estaba en control en la iglesia primitiva. Todos estos estudios del libro de Hechos es para entender que el que está en control es el Espíritu de Dios y la iglesia tiene que ser humilde, la junta de la iglesia, los pastores, los dirigentes, cada miembro, porque continuamente hemos de ser sorprendidos. Capítulo tras capítulo, estudio sobre estudio, sorprendido y sorprendido y sorprendido y sorprendido. Y nunca hubo un memo del Espíritu Santo explicando su obra. Y la iglesia espera hoy que el Espíritu de Dios mande memos, mande explicaciones. Johnny, una de las cosas que cuando uno lee este relato le vienen a uno a la mente es que no hay una sola cita de Esteban. Obviamente el ejemplo de Esteban fue para Saulo algo inquietante, porque era un hombre sencillo que manifestó un poder, manifestó una habilidad sobrehumana, que habló ver en los reinos de los cielos a Jesús, que habló las mismas palabras de perdón de Jesús. Eso tiene que haber sido el aguijón contra el cual, uno de los aguijones contra los cuales estaba combatiendo Saulo. Él tuvo que haber dicho aquí que esta no era una conversión, sino una entrega, por fin una entrega a la lucha que él venía experimentando, posiblemente desde antes, pero seguramente a través de Esteban y luego ahora en este momento donde Dios lo detiene a él. El testimonio de Esteban. No pudo haber presenciado a Esteban sin que le afectara.
Y eso nos habla a nosotros del testimonio personal que nosotros le damos al mundo que no lee la Biblia, al mundo que no conoce a Dios, pero al mundo que está observando, al mundo que está buscando algunas respuestas. Yo me convertí al Señor gracias al ejemplo de una persona que se había convertido al Evangelio. Yo me sentí atraído a conocer de la Biblia gracias a la influencia en la vida de una persona que me modeló a mí lo que es estar unido con Cristo. Hay gente que me está mirando a mí ahora para ver qué tipo de cristiano soy yo. Y ciertamente hay muchas personas que los miran a ustedes. Nosotros somos, Johnny, el evangelio en zapatos, el evangelio que camina, el evangelio que va al trabajo, el evangelio que viene a la tienda a comprar, el evangelio que viene de visita a la casa. Somos una carta abierta de Dios hacia los hombres, o debemos de serlo. Nuestro testimonio tiene gran importancia en el efecto, en la forma como impresiona, en el mensaje que da a las personas acerca de Dios. Y no es cuestión compleja de mensajes de los 2300 días y de Daniel 8:14. Es el testimonio de la persona de Jesús y el poder de Jesús en tu vida manifestado. Es el agradecimiento que tienes por lo que Jesús ha hecho en tu vida, por la muerte de Jesús. Ese es el mensaje, la salvación en Cristo. Todo lo demás viene por añadidura después de la conversión. El mensaje que tenemos que dar, la punta de la lanza, la cabeza y el final ha de ser Jesús y su salvación por cada uno de nosotros. Así fue que el hermano Saulo se convierte en el hermano Pablo. Dios tenga misericordia de ti y de mí. Y me gusta esa parte donde dice que se convierte de Saulo a Pablo, porque toda salvación lleva consigo un cambio. Amén. Dios no nos va a salvar en el pecado, sino del pecado. Dios no nos va a llamar a que seamos el mismo tipo de persona antes de Cristo, después de Cristo. Hay una transformación. Pero ahora vamos a continuar con el relato de Saulo y su conversión cuando cambia la narrativa hacia otro personaje. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora. Esta oración que estaba haciendo Pablo, qué interesante hubiera sido escucharla. Sí. Cuántas angustias, contradicciones y pensamientos inexplicables para él. Esto me da mucho gozo, porque pensar en la contradicción de términos, que el perseguidor se convierte ahora en predicador, en la contradicción de términos, que el que apedrea se convierte en el que recibe las piedras. Esto es maravilloso. Y esa oración de Pablo, esa primera oración sincera, donde se resuelve su problema de su aguijón, el aguijón primero, porque después le ponen otro aguijón, ese aguijón primero de cómo entender a estos cristianos que él está persiguiendo, es una oración que tú y yo debemos reflejar diariamente. En humildad entender que Dios es el que está en control y que Dios es el que llama. Y así como el hermano Saulo se convierte en el hermano Pablo, tú y yo tenemos que diariamente convertirnos en el que el Señor nos ha llamado a hacer. Y en esa conversión de lo que el Señor nos ha llamado a hacer, el Espíritu Santo es el que nos dirige. Y ese es el que tenemos que enfatizar de principio a fin en la vida del cristiano, la obra del Espíritu Santo. Bueno, vamos a continuar en la narración con Ananías, lo que Ananías le respondió a Dios. Entonces Ananías respondió: Señor, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ay, bendito. El que padecía se va a convertir, el que hacía sus ataques se va a convertir en el que padecía los ataques.
La obra de Dios continuamente en contradicciones. La obra de Dios continuamente inexplicable, inesperada y sin explicaciones. Y requiriendo de Ananías humildad extrema. No hay lógica humana que Dios podía utilizar para explicarle a Ananías que aquel que venía con cartas para perseguirlo a él y meterlo preso y matarlo y apedrearlo, es ahora el que tiene que él ir a atender y ministrar a él en nombre del Señor suyo, el Señor Jesús. Esto es extraño y esto no se puede razonar. Únicamente se puede en humildad obedecer si estamos dispuestos a escuchar. Por eso lo que yo deseo es humildad para escuchar la guía del Espíritu Santo en mi vida hoy. Y a eso nos invitamos todos unos a otros, ¿verdad, Rafael? Bueno, ese es nuestro trabajo, estimularnos unos a otros precisamente en esa dirección. Entonces Pablo hace su narrativa en Hechos 9, en Hechos 26 y en otro lugar. Y esto fue lo que él narró en Hechos capítulo 9 acerca de cuál fue su reacción a toda esta experiencia. Vamos a leer ahí. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se enardecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. La reacción de Pablo fue precisamente lo que Dios quería. Johnny, Dios no llamó a Saulo para convertirlo en Pablo, para que se hiciera un cristiano parásito, para que se hiciera miembro de un club donde todo estaba bonito y todo estaba chévere. Dios llamó a Pablo porque tenía grandes talentos y quería utilizar a un hombre con tantos talentos para la predicación del Evangelio y para escribir gran parte del Nuevo Testamento. Dios pudo haber llamado a muchas personas y si Saulo se hubiera negado, Dios hubiera llamado a otras personas. Pero Dios quería a este hombre y Pablo realizó la labor que Dios tenía para él. Pero ¿te diste cuenta, Rafael, de cuál era el sentimiento que lo estaba motivando mientras predicaba y recibía resistencia? Se enardecía. El mismo enojo que tuvo antes, enardecido porque estaban blasfemando al nombre del Señor, del tetragramaton, de lo que nosotros decimos Jehová, el Señor. Ahora lo siente porque no le creen que él está predicando al Señor Jesús. Se enardecía. Dios te está dispuesto a usarte con tus sentimientos como eres. Hay quienes piensan que tienen que ser suavecitos y muy refinados para poder ser receptáculo del Espíritu Santo. Pero aquí el Pablo, que el día de ayer estaba enardecido en contra de los cristianos, ahora está enardecido en favor del Señor Jesús, con el mismo carácter, Sí. con la misma forma de ser, Sí. pero con un mensaje diferente. Y eso es interesante, Johnny, porque muchas veces nosotros tenemos pasión por las cosas del mundo. Por ejemplo, ahora que estamos en esta grabación, que estamos durante los tiempos de la Copa, ¿cómo que se llama? Mundial. La Copa Mundial. Sale esa emoción por el fútbol. Dios quiere que todas esas emociones que tenemos por el fútbol, por la televisión, por los juegos, por dormir, que hagamos esa inversión de sentimientos y de pasión en la predicación del Evangelio, en el servicio a la iglesia, en la vida cristiana. Que nos diera Dios a todos nosotros poder traducir toda esa pasión que tenemos en el corazón hacia servirlo a Él, hacia cumplir la obra de nuestro ministerio. Amén. Bien, queridos hermanos, gracias por acompañarnos en este estudio. Les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.